Veamos en qué consiste la primera ley de Kirchhoff. Tiene que ver con las corrientes que llegan a un nudo. Dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de dicho nodo. Para el caso tenemos que la sumatoria de las corrientes que entran será igual a las corrientes que salen. Entonces, para el siguiente nodo, este nodo A, vemos que entran I1, I2 e I3 y sale I4 e I5. Entonces tendríamos I1 más I2 más I3, que son las que entran, igual a las que salen I4 e I5. No hay ninguna dificultad en ese aspecto. Veamos la segunda ley de Kirchhoff. La primera trataba sobre las corrientes. La segunda va a tratar sobre los voltajes. Dice que la suma algebraica de todas las fuentes de voltaje en cualquier malla es igual a la suma algebraica de los productos IR en la misma malla. No voy a hablar de caída de voltaje, o algunos libros hablan de caída de voltaje, que la suma de fuentes es igual a la suma de caída. Aquí mejor digo a los productos IR. Entonces, en forma de ecuación, la suma de fuerzas electromotrices. Al decir fuerza electromotriz me refiero al voltaje de una batería, al voltaje proporcionado por una batería dada. Va a ser igual a la suma de los productos IR. Vamos a tener un convenio de signos para esta segunda ley. Primero analicemos baterías. En las baterías el convenio de signos para la tensión es el siguiente. Cuando recorremos una batería desde el borde negativo hasta el positivo, el potencial lo consideraremos positivo. Veamos en un diagrama. Nosotros recorremos. La flecha indica el sentido que nosotros estamos recorriendo la malla. Si vamos, encontramos la batería y vamos del terminal negativo al positivo, salimos acá con un terminal más. Por lo tanto, el potencial será positivo de la batería. 7 voltios, pues acá será más 10 voltios. Y si encontramos o recorremos la batería desde el borde positivo al negativo, el potencial lo tomaremos negativo. Para el caso, nos recorremos a la derecha acá y la batería vamos a ir del terminal positivo al negativo. Salimos de este menos a, entonces el potencial será negativo. Si el voltaje de la fuente es 10, entonces lo vamos a tomar en la ecuación como menos 10 acá. Los productos IR en las resistencias, igual, tendremos que el producto IR será positivo si el sentido de la intensidad de corriente que circula por ella coincide con el sentido con el que nosotros recorremos la malla. Veamos un ejemplo acá. Nosotros nos estamos moviendo acá a la derecha y encontramos una resistencia por la cual circula una corriente I en el mismo sentido que nosotros recorremos la malla. Entonces ese producto será I por R. Y si vamos en sentido contrario a la corriente, ese producto será entonces negativo. Para el caso vamos hacia la derecha y la corriente va en sentido contrario en esta resistencia. Entonces el producto IR lo tomaremos negativo. Teniendo presente este convenio, considero que es de lo más fácil que hay, más simple. No va a haber ningún problema a la hora de resolver los ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar las corrientes en cada rama del circuito. Tenemos tres fuentes de voltaje, E1 10 voltios, E2 6 voltios y E3 4 voltios. Nos piden encontrar las corrientes en esta rama, una I1 llamemos, la corriente en esta otra rama, I2, y la corriente en esta rama, I3. Tendríamos tres incógnitas. Pero en este ejercicio vamos a resolver el problema considerando corrientes de malla.
¿Cómo es eso? Primero tenemos la malla 1, esta malla de la izquierda, y la recorremos en este sentido, en el sentido de las agujas de reloj. Y voy a asumir que existe una corriente en la malla llamándole I sub 1. De igual manera, podemos seleccionar la malla 2. Puede ser toda esta, ¿verdad? La externa. También es válida. A esta malla de la derecha la recorremos también en el sentido de las agujas de reloj y voy a asumir una corriente en ese sentido. Ya tengo entonces I1 e I2, solo dos incógnitas. Pero son tres ramas, dicen, sí. Por la rama 1, esta de acá, va a circular I sub 1, ¿verdad? Nada más. Por esta rama está circulando I sub 2. Y por esta rama de acá, circulan, si observan, la I1 para abajo y la I2 para arriba. Después va a ser una resta, ¿verdad? I1 menos I2, y ahí nos va a dar la tercera corriente. Entonces, planteemos la ecuación que sumatoria de fuerzas electromotrices es igual al producto I por R. Para la malla 1, arrancamos desde este punto para acá. Encontramos una fuente de voltaje, E2, cuyo potencial será de menos a más. Salimos por el más, entonces será positivo. Seguimos caminando, encontramos otra fuente de voltaje, pero en este vamos de más a menos. Salimos del terminal negativo, entonces E1 será negativo. Planteamos la ecuación. E2 positivo menos E1. Hoy veamos los productos IR. Primero, analicemos la malla 1. Circula I sub 1. ¿Por quién elemento va a ser? Por R1, por R4 y por R3. Entonces voy a tener que I1 multiplica R1, I1 por R4, I1 por R3. Factor común I1, pues la suma de resistencia. Más o menos en esta malla están en serie estas tres, ¿verdad? Para I sub 1. Logra ver, ¿verdad? Pero en R4, además de esta corriente en rojo, viene una corriente en azul. Pero viene aquí en este punto, va para arriba. Y nosotros vamos para abajo. Como van en sentidos contrarios, entonces A y R será negativo. Espero que se logre ver. En la malla 2, analicemos lo mismo. Partamos del punto A. Vamos caminando. Encontramos una fuente de 3 de más a menos. Salimos por el terminal negativo, entonces es menos. Caminamos acá. También vamos de más a menos. El potencial de 2 será negativo. Entonces aquí los dos son negativos. Veamos los productos IR. Tomemos primero I2. I2 saliendo de acá pasa por R2, pasa por R5 y pasa por R4. La corriente va en el mismo sentido que nosotros nos movemos. Por lo tanto, IR será positivo. I2 factor de R2, R5 y R4. Se mira, ¿verdad? Si no, pregúntenme en los comentarios. Y de igual manera, a través de R4, I2 circula para arriba. Nosotros nos movemos en este elemento para arriba. Pero viene I1 para abajo. Entonces es negativo. Menos I1 por R4. Y hasta aquí la física. Con esto ya tienen 9, ¿verdad? Del problema. 1 para llegar a la respuesta. Sustituyamos valores en esas dos ecuaciones. Sustituyendo los voltajes, 6 menos 10. Sustituyendo las resistencias. Y al operar, llegamos a esta ecuación 1. Menos 4 igual 9 y 1, menos 3 y 2. De igual manera, para esta ecuación de acá, sustituimos E3 y 2. Menos 4 menos 6, tenemos esto. Y llegamos a
una ecuación 2 menos 10 igual 9 y 2 menos 3 y 1. Dos ecuaciones, dos incógnitas, las resuelven por el método que ustedes quieran. Para el caso, veo que aquí hay un 9, veo que aquí hay un 9, un 3 y un 3. Entonces puedo multiplicar por 3, cualquiera de las dos. En este caso elegimos la 1. Multiplicando por 3 la ecuación 1, vamos a tener menos 12 igual 27 y 3 por 3, 9. Si observamos la ecuación 2, aquí tengo un 9 y 2 y aquí tengo un menos 9 y 2. Pues puedo sumar las ecuaciones. Al sumarlas, vamos a llegar a esto. Tenemos la ecuación 1' y la ecuación 2. Si vemos, este y 2 se va a ir con este y 2. Entonces nos queda esta expresión. Al despejar, nos llegamos que da y 1 igual menos 0.9 amperios. ¿Qué significa esto? Ese signo menos lo que nos está diciendo es que nos equivocamos en la asunción de la corriente. Asumimos que iba en el sentido de las agujas de reloj y realmente va en sentido contrario. Ya vamos a corregir ese hecho. Al sustituir la corriente I1 en esta ecuación 1, tenemos acá I1, vamos a sustituir con el signo correspondiente. Como no dio negativo, le ponemos el menos. Y al operar, llegamos a que I2 también no dio negativo. Nos equivocamos también en asumir la corriente I sub 2. Va en sentido contrario. Vamos a corregir entonces en el diagrama esas dos corrientes. Entonces habíamos asumido el sentido de las corrientes, el sentido de las agujas de reloj. Pero realmente entonces las corrientes van en sentido contrario. I1 e I2. Ahora podemos analizar entonces las corrientes de rama. Por esta rama, si ustedes observan, solo está circulando I sub 1. La I1 pasa por acá y hasta acá. Entonces vamos a tener una I1 en ese sentido acá, por esta rama. Por esta rama de acá, si observamos, circula únicamente la I sub 2. Por R4, acá, decimos circula I1 y circula I sub 2. Entonces le vamos a llamar I sub 3 a esa corriente, que ya sabemos que va a ser la resta de I2 menos I1. O I1 menos I2, dependiendo cómo sea, cuál es mayor. Decíamos que I1 es 0.9 amperios, I2 1.4. Le quitamos el signo porque ya sabemos el sentido real. Entonces, para encontrar la corriente I3, o hacemos la resta porque vemos que van en sentido opuesto, o aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen. Podemos tomar el nodo A o podemos tomar el nodo B. Para el caso tomemos el nodo B. Si vemos, entra la corriente I3 y entra la corriente I1. Y sale la corriente I2. Entonces vamos a tener I3 más I1, que son las que entran, igual a las que salen, que es únicamente I2. Despejando, I3 será I2 menos I1, que era lo que ya habíamos asumido aquí antes. Van contrarios, restamos la mayor de menor. Y hoy le pegamos, ¿ves? Porque no dio positivo. 1,4 menos 0,9, 0,5 amperios. Con esto entonces estaría respondida o calculada ya las tres corrientes de rama. En otra oportunidad vamos a hacer un ejercicio considerando corrientes de nodo. Se vuelve un poco más complicado porque tengo tres incógnitas. Entonces tendríamos que tener tres ecuaciones para resolver con tres incógnitas. Pero ahorita lo que quería era mostrarles en qué consiste la ley de Kirchhoff y como ven es relativamente simple. Cuidadito nada más en los signos. Hasta aquí entonces lo de la ley de Kirchhoff. Hasta la próxima.